¿Qué tal, hermanos y amigos? Qué bueno saludarles y desear para todos las ricas bendiciones del cielo. Llegamos a la lección número 13 y hemos tenido una linda experiencia con estos dos estudios anteriores. Ruego al Señor que hayan sido de bendición para todos, que aquellos puntos en los que hemos estado siendo fuertes sigan siendo fortalecidos cada día por la gracia de nuestro Dios. Y si hay puntos débiles, fortalezcámoslos. Por la práctica diaria seremos fuertes y se van haciendo hábitos en nuestra vida de tal manera que seamos los mayordomos fieles del Señor. Debo confesarles que he sido doblemente bendecido. Cuando mi hijo me pidió que le hiciera un comentario a la lección, me pareció difícil para mí, no es algo que yo lo haga con facilidad, pero acepté el desafío. Y eso me ha sido de gran bendición porque debemos confesar que muchas veces llegamos al sábado con una lección de pronto estudiada muy superficialmente. Y esto no debe ser así. Entonces, que sea de bendición para todos, de estudio para todos y de una entereza por cada día sacar de allí esas perlas preciosas que hay para nosotros. Debo decirles, hermanos, ningún comentario de ningún pastor, de nuestros queridos pastores tan buenos que tenemos, hermanos tan estudiosos, puede sustituir nuestro estudio personal. Saquemos nosotros provecho de estas lecciones, estos comentarios son ayudas, son ideas, y me parece muy interesante tener que compartir con nuestros amigos algo actual, algo del momento, con los familiares. Hoy sobre todo cuando hay tantas cosas en estas redes sociales que perturban y a veces hacen una mala influencia. Y estos comentarios son una bendición. Así que hermanos, gracias por compartirlos y gracias por habernos estos 3 meses haber estado con nosotros. Llegamos al estudio número 13, los resultados de la mayordomía. De aquí entonces miraremos qué es lo que la mayordomía hace en nosotros, cómo los que nos rodean, la familia, los amigos, pueden ver en nosotros la diferencia, que el Señor está haciendo en nosotros una transformación diaria. Miren cómo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 12. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Ese es el propósito. A pesar de cómo vivimos en este mundo lleno de dificultades, vean en nosotros las buenas obras y la diferencia. Esta lección entonces final nos muestra los resultados personales, espirituales, los resultados exitosos, una vida de influencia, y que esta es la clave de una mayordomía fiel al Señor, y sobre todo Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Mayordomía de la piedad. En un mundo tan lleno de maldad como el que vivimos. Claro, ya dicho en la palabra, el apóstol Pablo ahí en la segunda carta a Timoteo lo expresa cómo serían los tiempos finales. Pero él dice en Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Según la piedad, un asunto o una virtud tan escasa hoy, pero que el Señor quiere colocarla en cada uno de nosotros, en un mundo tan difícil, en un mundo donde la maldad es lo que vemos por todos lados, y el hombre cada vez más en sus cosas y cada vez más difícil de que voltee a mirar hacia Dios. Y como dice ahí el apóstol Pablo, profesan piedad, pero niegan la eficacia de ella.
En la antigüedad los grandes hombres de Dios, hombres de fe, hombres entregados al Señor, salvaron sus vidas, pero esas vidas de ellos para nosotros solo son ejemplos. Cada uno de nosotros debe de tener esa experiencia personal, una vida de piedad en medio de pruebas terribles como las pruebas de Job, porque cada uno de ellos, dice el Señor en su palabra, ellos salvarán sus vidas, pero no salvarán a nadie más. Yo no debo escudarme en la consagración de mi padre, de mi hermano, la consagración del esposo de X pastor, si esa no es mi experiencia personal. Una piedad cada día en mi vida, una piedad que me lleve a ser un hombre de Dios, un hombre que tiene una forma de vida, un estilo de vida oculto en el Señor, escondido en el Señor. El contentamiento. Tal vez para algunos el contentamiento sea conformismo, pero no es eso, mis hermanos, es aprender a vivir cada día con lo que tenemos. Dice el apóstol San Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Este es un asunto de contentarnos con lo que a diario tenemos. Hoy cuando aún el mismo evangelio ha sido vendido a las personas como que si damos cosas, si damos dinero, seremos bendecidos por el Señor, o sea, una mercadería, cambiando oraciones por dinero y haciendo promesas, comprometiendo al Señor a que tiene que bendecir y tiene que hacer rico a todo mundo. Nosotros entendemos que este no es el propósito del Señor. ¿Puede el Señor darnos dinero? Claro que sí. Él quiere darnos a nosotros lo mejor cada día. Pero ese no es la predicación. La predicación es un contentamiento con las cosas que tenemos nosotros diariamente. Tal vez no sea fácil, mis hermanos, ir al lecho del enfermo o ir al que está en la cárcel a decirle tenga contentamiento. Aquel que tiene un dolor, aquel que está en un hospital, quienes hemos tenido esa experiencia, podemos asegurar que no es fácil. Y también podemos decir, mis hermanos, que qué diferente es afrontar todas estas situaciones aferrados del Señor. Es una diferencia muy grande, porque la esperanza que tenemos en el Señor nos fortalece en medio del dolor, en medio de la dificultad. Dice el apóstol San Pablo en Timoteo, 1 Timoteo 6, versículo 6 en adelante, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estemos contentos teniendo aquellas cosas y sobre todo teniendo a Dios en nuestro corazón. Porque para los que aman a Dios, dice San Pablo, todas las cosas les ayudan a bien. Él no nos va a desamparar, Él está siempre a nuestro lado por difícil que parezca la situación. La confianza. No es confianza en nosotros mismos, es la confianza que debemos tener en la providencia divina, en el Señor, porque no podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. A veces es fácil decirlo y no hacerlo. Cuando estamos en dificultades pensamos que tenemos que solucionar eso por nosotros mismos. Y a veces cuando sabemos que lo podemos hacer, no acudimos tampoco al Señor. Debemos tener esa confianza siempre en que es con el Señor. Y esto incluye que es en lo que Él quiere hacer en nosotros, en nuestro carácter, en nuestras motivaciones, que esa es la esencia de nuestro ser. Cristo en nosotros es poder para avanzar en un mundo lleno de dificultades. Nuestra influencia, qué importante la influencia como mayordomos de Dios, porque vivimos en un mundo
donde se dice pero no se hace. Y nosotros hemos sido llamados por el Señor a ser luz, a poner a Dios en primer lugar, a glorificar a Dios, a que nuestras obras, nuestras cosas glorifiquen al Señor. Esta es una mayordomía eficaz. Nuestra familia, la comunidad, en el trabajo, en el lugar donde estemos, debe ver esa influencia en nosotros. No hay sermón más poderoso que ese, porque muchas veces hablamos, pero no hacemos. Y debemos permitir que esa influencia sea una influencia poderosa para vida, una influencia que lleve almas a los pies del Señor Jesús. Las palabras que queremos y no queremos oír. Ay, mis queridos mayordomos de Dios, todos nosotros conocemos esas frases dichas por el Señor Jesús, difíciles. Hay palabras allí que no querríamos escuchar nosotros, pero sí queremos escuchar esas palabras bonitas. Bien, buen siervo fiel. San Mateo 25, 21. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Qué alegría escuchar esas palabras, qué bueno escuchar esas palabras motivadoras, esas palabras que nos dan esa fuerza para seguir. Pero debemos por nosotros asegurarnos de escuchar las palabras del Señor correctas para nosotros. Bien, buen siervo fiel, ser un ejemplo de vida, ser un reflejo de la vida que vivimos diariamente y una salvación que se extiende a otros, a esos amigos, a esa familia que está a nuestro lado. Tal vez hablo para una hermana que tiene a su esposo que no se ha decidido por el Señor, o a un hermano con su esposa, o tal vez los hijos que se han apartado o que no quieren saber de Dios. Hermano querido, que mi influencia, que mi vida diaria glorifique a Dios de tal manera que ellos quieran también un día entregar su vida al Señor. Al fin y al cabo es la mayordomía, es una vida a la que el Señor nos ha llamado, es la vida del Señor para nosotros, es la motivación, es la fuerza de lo que hacemos diariamente. Y un día entonces escuchar del Señor esas lindas palabras: entra en el gozo de tu Señor. Hemos llegado a un final, y es un final muy, muy bonito, muy interesante. Mayordomos del Señor, fieles cada día, perseverando y llevando a cabo esa obra que el Señor nos ha llamado a hacer. En la vida, en la iglesia, donde quiera que estemos. Quiero leer un pensamiento de consejo sobre mayordomía cristiana. Este está en la página 37 y 38. Dice lo siguiente: cuando hay vida en una iglesia, esta se manifiesta en aumento y crecimiento. Hay también un intercambio constante, tomando y dando, recibiendo y devolviendo al Señor lo que es suyo. Dios imparte a cada verdadero creyente luz y bendición, y el creyente las imparte a su turno a otros. En la obra que hace por el Señor, al dar lo que recibe, aumenta su capacidad para recibir, hace lugar para una nueva provisión de gracia y verdad, recibe una luz más clara y un mayor conocimiento. La vida y el crecimiento de la iglesia dependen de este dar y recibir. El que recibe, pero que nunca da, pronto deja de recibir. Si la vida no fluye hacia otros, pierde su capacidad para recibir. Debemos impartir los bienes del cielo si queremos recibir nuevas bendiciones. Pensamiento que está en 2 libros de Espíritu de Profecía. Hermanos queridos, haya sido de bendición para todos nosotros este estudio. Ese es mi deseo, mi oración al Señor,
una iglesia diferente, una iglesia donde estos consejos, estas amonestaciones traigan bendición para todos. Una iglesia viva, una iglesia que recibe y que a medida que recibe, da. Cuando damos de lo que recibimos, más recibimos del Señor sus dones en todos los aspectos, porque hemos visto una mayordomía integral, una mayordomía no solo en dinero, una mayordomía en todos los aspectos de la vida. Una bendición para todos y un feliz final de trimestre para cada uno. Es mi deseo de oración. Dios les bendiga ricamente.